Estimada profesora Karen, junto con saludar y esperando se encuentre muy bien, por medio del presente trabajo realizaremos la presentación de nuestro proceso investigativo, el cual comprende la construcción de significados en torno a la narcocultura y el consumo de sustancias en adolescentes en contexto de vulnerabilidad social desde la teoría fundamentada. El presente trabajo fue elaborado por Jan Moreno, Belén Jaurena y Malvina Aguilar. Bueno, a modo de introducción y para dar un poco de contexto sobre la investigación que llevamos a cabo, vamos a comenzar hablando sobre la construcción de significados en la adolescencia, que es nuestro grupo de interés, para decir que se vincula con procesos de desarrollo que tienen que ver con la identidad y también narrativos, a través de los cuales los individuos van así interpretando sus experiencias y otorgándole sentido también. Esto siempre está, y es algo que tenemos que tener en cuenta, siempre está en interacción con contextos sociales y culturales en los que se encuentran inmersos y que se va configurando esta realidad. Así, desde esta perspectiva, los significados o la significación que le dan los sujetos a las experiencias personales no se generan de manera aislada, sino que van emergiendo en contextos socioculturales específicos en los que se encuentran inmersos y que van así orientando la interpretación que los individuos le dan a sus propias experiencias. En la adolescencia específicamente, el desarrollo identitario se vincula estrechamente también con lo que es la exploración de valores, de creencias y de roles sociales en interacción con este contexto, donde se va construyendo un sentido en torno a la trayectoria vital y también al posicionamiento en el mundo de los individuos. Ya posicionándonos de manera específica en nuestra pregunta de investigación, los procesos en contextos de vulnerabilidad social claramente son mediados por condiciones estructurales y mentales que configuran los significados asociados, por ejemplo, a prácticas como el consumo de sustancias, de manera que se pueden entender como fenómenos sociales y no solamente individuales. De esa misma manera, hay investigaciones realizadas en contextos latinoamericanos que evidencian que la narcocultura se configura como un sistema de significados que influye en las formas de sociabilidad de los adolescentes, también en su identidad y en la valoración que dan ellos en contextos de vulnerabilidad. Es por todo lo anterior que la construcción de significados en nuestra investigación va a ser abordada a partir de las dimensiones interpretativas, valorativas, identitarias, experienciales y sociales, considerando también, y obviamente, los componentes simbólico-culturales vinculados a la narcocultura y el sentido que también adquiere el consumo de sustancias en estos marcos de significado. Dejando un poco atrás el abordaje tradicional que se le ha dado a este problema desde enfoques centrados puramente en el individuo, privilegiando así explicaciones biomédicas o conductuales, ya que, como dije anteriormente, en contextos de vulnerabilidad social, este fenómeno se encuentra influido por dimensiones culturales y sociales que configuran y estructuran las formas en que los jóvenes interpretan esta realidad. Es importante mencionar también, y por último, que en este marco, lo que se denomina como narcocultura y los códigos de la calle, constituyen referentes simbólicos para los adolescentes que van orientando los significados que se vinculan principalmente al respeto, la lealtad, el poder, el éxito y también el riesgo, que pueden incidir en las prácticas de lo que es el consumo de sustancias. Y al respecto existe lamentablemente una limitada comprensión de cómo se construyen estos significados, lo que limita, por supuesto, lo que es la posibilidad de desarrollar intervenciones pertinentes y contextualizadas y potencialmente exitosas. Debido a ello es que consideramos tan importante comprender este fenómeno, explorando las percepciones y experiencias subjetivas de los adolescentes, así con el objetivo de comprender el fenómeno desde su propia perspectiva y articular de esa manera posibles, como dije anteriormente, intervenciones. A modo de fundamentar de forma clara lo mencionado anteriormente, tenemos acá algunas referencias a autores y autoras que han hablado de la construcción de identidad y la significación que construyen los jóvenes en relación a su contexto social, cultura y la valoración que le dan a ciertas conductas desde su propia experiencia subjetiva. En contextos latinoamericanos también es importante mencionar cómo se va orientando la significación de la identidad y la valoración en contextos de vulnerabilidad social. Y
que destacar también que esta identidad siempre se va construyendo en relación al contexto en el que se encuentran y va muy de la mano. Por ello es que en este estudio que realizamos no estamos mirando el consumo como una conducta puramente individual o aislada, sino que como algo que tiene mucho sentido social y está siempre vinculado al entorno que rodea esta problemática. De esta manera configuramos nuestra pregunta de investigación en concordancia, por supuesto, al fenómeno que estamos mirando y al problema. Cómo se construyen la narcocultura y el consumo de sustancias en la vida cotidiana de los adolescentes en contextos de vulnerabilidad social. En relación a la metodología y objetivos, tenemos objetivo general y específicos. En primer lugar, el objetivo general es analizar cómo construyen significados en torno a la narcocultura y el consumo de sustancias los adolescentes en contextos de vulnerabilidad social, y como objetivos específicos, que son 5, pero a manera de resumen, es analizar las experiencias cotidianas que tienen los adolescentes en su entorno social y territorial, enfocándonos en las prácticas, los significados, las interacciones sociales y culturales que poseen. También identificar las valoraciones que los adolescentes desarrollan sobre la narcocultura y el consumo de sustancias, con la incidencia de los elementos simbólicos que estos tienen, como por ejemplo el respeto, el poder, el dinero y el riesgo dentro de este contexto social. Examinar el consumo, o el sentido de consumo, mejor dicho, de sustancias en relación con los marcos de significado, cómo estos van desarrollando la identidad de los adolescentes y cómo influyen en sus procesos de pertenencia social. Y por último, analizar también la influencia del entorno social, dígase pares, familia o territorio que habitan, en la construcción de estos significados, identificando también factores que refuerzan o cuestionan estos significados. En relación al enfoque y técnica, el enfoque es de carácter cualitativo, interpretativo, con alcances exploratorios descriptivos, dado que busca comprender la construcción de significados desde la perspectiva de los propios participantes, que en este caso serían los adolescentes, y caracterizar también un fenómeno que es poco profundizado en este contexto tan específico como lo es la vulnerabilidad social. Como técnica de producción de información se utiliza la entrevista cualitativa semiestructurada en profundidad, ya que es pertinente a un fenómeno que es difícil de observar directamente, y el carácter semiestructurado nos permite integrar preguntas aclaratorias o de profundización según vayan emergiendo durante la conversación. Esta entrevista, por supuesto, tiene preguntas directrices que orientan la indagación y el análisis de la investigación, y que tienen que ver cómo describen los adolescentes su vida cotidiana y el entorno en el que viven, qué significados y valores atribuyen a la narcocultura y a elementos propios de este como el poder o el éxito, qué significados atribuyen al consumo de sustancias, cómo se relacionan estos significados con la construcción identitaria y también sus aspiraciones, y qué influencia tiene el entorno social, como los pares, familia o territorio, en la construcción de estos significados y en las decisiones que toman estos adolescentes. Por último, los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo intencionado por conveniencia, considerando los criterios de pertenencia teórica relacionados al problema de investigación. En relación a los participantes y los resguardos éticos de la investigación, tenemos en primer lugar nuestros criterios de inclusión, que fueron considerar adolescentes de 14 a 19 años en contexto de vulnerabilidad social con exposición a la narcocultura y o violencia, y por supuesto experiencia directa cercana con el consumo de sustancias. Entre nuestros criterios de exclusión, por otro lado, no consideramos a sujetos menores de 13 años y o mayores de 20 años. No consideramos tampoco a personas que no hayan pertenecido o no pertenezcan en ese momento de la entrevista al Centro de Tratamiento y Rehabilitación Cronos, que era el centro con el cual teníamos relación directa y podíamos obtener la información de primera fuente, en primera persona, que se encontraran con alguna condición psicobiológica, dígase una psicopatología descompensada, sintomatología de privación o alguna discapacidad cognitiva que afectara su funcionalidad al momento de la entrevista, que contaran con exposición limitada al contexto barrial o dinámicas relacionadas con la narcocultura, que hubiesen tenido un curso de tratamiento o un término de tratamiento frustrado, y que también manifestaran de manera explícita no querer participar a pesar de poder haber tenido eventualmente el consentimiento de sus tutores. En relación a los resguardos éticos para los menores de edad, que en este caso fue el sujeto 1, el adolescente 1, contamos con el consentimiento informado de sus tutores,
y el asentimiento del participante en sí. También tomamos resguardos de confidencialidad, también resguardos adicionales por doble relación de la investigadora con el adolescente. Y también, por supuesto, contención emocional disponible, tomando en cuenta que es un tema sensible. En cuanto al análisis de la información, la estrategia que utilizamos fue la teoría fundamentada, que se orienta a la construcción inductiva de una teoría a partir de los datos empíricos mediante un proceso sistemático que va comparando segmentos de información de manera constante. Esta estrategia resulta pertinente para nuestra investigación y sus objetivos, dado que permite aproximarse a los significados que construyen los adolescentes, que son nuestros sujetos de interés, desde los mismos datos. Y de esa manera las categorías y relaciones que emergen de estas categorías dan cuenta de la complejidad del fenómeno, desde la perspectiva de los propios entrevistados. Este proceso analítico se organizó en 3 etapas, donde en un primer lugar se realizó una codificación abierta de las transcripciones completas de las entrevistas, ambas, revisando el material segmento por segmento y asignando códigos descriptivos, identificando subcategorías y categorías de forma más global que fueran emergiendo, con sus dimensiones propias. En segundo lugar, se realizó una codificación axial, donde se establecieron analogías entre categorías y subcategorías, que se organizaron alrededor de un fenómeno central, según las condiciones causales, el contexto, las condiciones intervinientes, las estrategias de acción e interacción y las consecuencias. También de manera implícita se realizó una codificación selectiva, identificando una categoría central que articulaba el modelo explicativo. Y por último, también se realizaron a lo largo de toda la investigación memos analíticos que registraron las decisiones interpretativas de todo el equipo, garantizando así la trazabilidad y también la reflexibilidad constante del análisis. Bueno, antes de dar paso al detalle, queremos mostrar cómo se relacionan las categorías. Nos encontramos principalmente, bueno, en rojo está el fenómeno central, que es el que agrupa las características en donde convergen, que es la fragilidad del cambio frente al arraigo estructural de estos adolescentes. Como condiciones causales, tenemos por una parte evitar la violencia y la trayectoria de vidas interrumpidas. Todo esto no ocurre en el aire, sino que hay un contexto que es lo que mueve en el fondo nuestra intervención, que es la narcocultura como orden simbólico. Y también hay condiciones intervinientes, que es la sobrevivencia emocional y subjetiva de estos adolescentes. Todo esto da paso a estrategias de acción por parte de ellos, en donde nos encontramos con el consumo de sustancias como pertenencia y evasión. Y por último, las consecuencias que se desprenden, que sería una bifurcación de A1 y A2, en donde la continuidad del tratamiento o del acompañamiento institucional difiere entre ambos. Bueno, como fenómeno central, ¿cierto?, de este modelo que se generó, nos encontramos con el fenómeno central, que es la fragilidad del cambio frente al arraigo estructural. Entonces, esta previa categoría pasa a ser el fenómeno central, ya que todas las demás categorías convergen en él, de la mano de una misma pregunta, que es, ¿por qué el cambio, cuando se da, ¿cierto?, cuesta tanto sostenerlo? Y aquí, ¿cierto? Nos encontramos, por ejemplo, con estas viñetas o citas que seleccionamos de nuestros entrevistados, en donde a uno señala que si bien se avergüenza de ciertas conductas que realizó anteriormente, se siente orgulloso porque ha cambiado. Aquí hay una ambivalencia. Y por otra parte, también a dos señala, cuando te ven cambiando, es más fácil que te eliminen. Entonces, esta categoría central o fenómeno central, más bien, es el que engloba todas las demás categorías con sus respectivos códigos que obtuvimos a través del proceso. Bueno, dentro de las condiciones causales nos encontramos con evitar la violencia. Esta es una de nuestras categorías y que en el fondo engloba por qué para estos adolescentes la violencia no constituye un hecho puntual traumático,
sino que es algo que los ha rodeado durante todo su crecimiento. Y si nos vamos, por ejemplo, a esta cita, ¿cierto?, de la entrevista de A1, nos encontramos que nos señala que la calle fue como un pacto con el diablo, porque le da pertenencia, pero a la vez le cobra todo. Entonces aquí podemos ver cómo se ve esta contradicción por parte de nuestro entrevistado. Bueno, dentro de las condiciones causales, la segunda categoría que tenemos son las trayectorias de vida interrumpidas. Lo relevante de esta categoría es que se puede rescatar de que tanto A1 como A2 no eligieron el camino que siguieron, sino que está dado principalmente por tipo de vulneración o vulnerabilidad que ellos sufrieron, dado principalmente por falta de figuras cuidadoras, principalmente sus padres, y no porque no quisieran seguir otro camino, sino que porque paulatinamente, ¿cierto? Y estructuralmente algunas puertas se fueron cerrando. Entonces tenemos, por ejemplo, a dos que señala, mi papá se tiró 28 años preso y no podía llamarme. Esto ni siquiera es como una queja que él pueda señalar, sino que como un hecho. Bueno, dentro del contexto nos encontramos con la narcocultura como orden simbólico. Lo interesante de esta categoría y que desprende de las entrevistas y las codificaciones es que esta no se adhiere a una idealización uniforme. Tenemos por una parte valoración positiva y también rechazo. Como señala a uno, ¿cierto? El traficante es como la ley allá, el que manda, el que cuida y el que cobra. Entonces tenemos también aquí una contradicción como lo vimos en la categoría anterior. Bueno, como condición interviniente tenemos, ¿cierto?, a la sobrevivencia emocional y subjetiva como categoría. Lo interesante de esta es que la misma entrevista que se le realizó a A2 constituye un lugar de expresión para él y él lo señala, de hecho, literalmente. Y esto no sugiere que no exista dolor o pesar o malestar, sino que socialmente se castiga, ¿cierto?, que se exprese la vulnerabilidad. Entonces surgen algunos contextos como familia, como la fe, en donde a través de ellos se puede o se cuela esto que ha sido silenciado durante algún tiempo. Bueno, y como estrategia de acción nos encontramos con el consumo como pertenencia y evasión. Algo que nos llama, ¿cierto?, la atención es que ambos adolescentes, A1 y A2, efectivamente consumen algún tipo de sustancia, pero no la consumen en desconocimiento. Ellos saben cuáles son los riesgos. De hecho, lo ven en distintas personas de su contexto y a quién los ha llevado. Em, pero ellos, aún así, ¿cierto? Lo realizan, ya sea por una parte para generar pertenencia, ¿cierto?, a ciertos grupos y por otro lado como un tipo de evasión al dolor que cargan. Em, Como señala, ¿cierto?, a uno, la droga te da lo que no tenís de otra forma. Y a dos, dice, no es lo mismo volarse con pena que volarse con odio. ¿Ya? Entonces, esto lo señalamos, ¿cierto?, como una estrategia, en el fondo, para alcanzar alguno de estos dos objetivos y no como un consumo de descontrol. Bueno, y para ir cerrando, ¿cierto?, este modelo, nos encontramos con las consecuencias. Aquí lo que se observa en el fondo es que esta problemática no se resuelve con un tratamiento em, puntual, sino que el ciclo se va a seguir perpetuando en vista de que el acompañamiento no sea progresivo y mantenido a través del tiempo. Por eso podemos separar, ¿cierto?, en el fondo las consecuencias tanto en un plano colectivo como en individual, ya que si bien en el colectivo
tenemos diferentes elementos que lo refuerzan y que lo determinan. En el plano individual vimos una bifurcación tanto en A1 como en A2, ya que A1 sigue actualmente en tratamiento institucional y con acompañamiento, y por otra parte A2, si bien recorrió un tratamiento durante 4 meses hace algunos años, sostener este cambio fue bastante difícil y por ende los lazos ciertos institucionales no siguieron y él volvió a su contexto original. Bueno, y aquí podemos ver un paralelo entre A1 y A2, en donde si bien ambos quisieron genuinamente tener un cambio, tenemos que A1, ¿cierto? Mantiene todavía esos lazos y acompañamiento, por ende no ha vuelto nuevamente a las prácticas que tenía anteriormente, y por otro lado A2 sí. Si vemos, A1 se siente orgulloso del cambio que ha tenido, y por otra parte A2 destaca que si bien, bueno, él estuvo y quiso generar este cambio, él señala que estructuralmente los otros o este contexto lo castiga por el cambio que quiere efectivamente realizar. Entonces, como conclusión de esta parte, tenemos que en el fondo la diferencia no está en la voluntad, no radica en la voluntad de estos adolescentes, sino más bien en la disponibilidad sostenida de condiciones externas a ellos que les faciliten, ¿cierto?, mantener este cambio. Retomando lo anterior, esta investigación exploró cómo los adolescentes en contextos de vulnerabilidad social construyen significados en torno a la narcocultura y el consumo de sustancias. En ese sentido, los resultados sugieren que estos significados no dependen únicamente de decisiones individuales, sino que se construyen dentro de contextos sociales y territoriales que condicionan tanto el consumo como las posibilidades reales de cambio. Nuestros resultados son consistentes con Bergen y Luckman, quienes plantean que la realidad social se construye a partir de significados compartidos. En nuestro estudio observamos que la narcocultura funciona precisamente como un sistema simbólico que entrega normas, valores, formas de reconocimiento cuando las instituciones tradicionales pierden su legitimidad. De este mismo modo, coincidimos con Hernández, quien describe la narcocultura como un sistema de significados que influye en la identidad y la sociabilidad de jóvenes en contextos de vulnerabilidad. También encontramos coherencia con Rhodes, ya que el riesgo aparece determinado principalmente por el entorno social más que por características individuales. Finalmente, nuestros resultados respaldan lo planteado por Echeverría, mostrando que el consumo de sustancias adquiere significados sociales relacionados con la pertenencia, el reconocimiento y la regulación emocional. Además de responder la pregunta de investigación, el análisis permitió identificar elementos emergentes que no habían sido considerados inicialmente. Uno de ellos fue la importancia de la construcción narrativa del cambio. En este punto, nuestros hallazgos dialogan con Max Adams y con McLean y Pasuti, quienes plantean que las personas construyen su identidad a través de las narrativas que elaboran sobre sus experiencias, proceso que requiere condiciones relacionales que lo sostengan. En nuestro estudio observamos precisamente esta diferencia entre ambos participantes. El adolescente 1, al encontrarse en un tratamiento residencial con acompañamiento continuo, logra construir un relato de transformación e integrar a su historia como parte de un proceso de cambio. En cambio, el adolescente 2, pese a expresar el deseo de cambiar, aún no cuenta con esas condiciones sostenidas, por lo que su narrativa continúa marcada por la incertidumbre y el arraigo al contexto de origen. Otro hallazgo emergente fue la presencia de una norma de restricción emocional específicamente masculina. Ambos participantes describieron que expresar tristeza, miedo o vulnerabilidad podía interpretarse como signo de debilidad dentro de su entorno, limitando así la posibilidad de elaborar emocionalmente experiencias de pérdida o violencia. Debido a que nuestro estudio solo incluye participantes hombres, reconocemos que esta situación como una limitación
y consideramos relevante que futuras investigaciones incorporen adolescentes mujeres para analizar cómo el género influye en la construcción de estos significados. Finalmente, respecto al rigor metodológico, buscamos asegurar la calidad del estudio mediante la elaboración de memos analíticos durante todo el proceso, la comparación constante entre categorías propuestas por la teoría fundamentada y un ejercicio permanente de reflexividad. En este último aspecto, fue especialmente importante reconocer la doble relación existente entre una investigadora y el participante 1, implementando resguardo ético y metodológicos para disminuir posibles sesgos durante la producción y el análisis de la información. Para concluir, esta investigación permitió comprender que los significados que los adolescentes construyen en torno a la narcocultura y al consumo de sustancias no pueden explicarse únicamente desde decisiones individuales. Por el contrario, se trata de un fenómeno profundamente influido por las condiciones sociales, familiares y territoriales en las que se desarrollan sus trayectorias de vida. Uno de los principales hallazgos fue identificar que la fragilidad del cambio no depende exclusivamente de la voluntad personal. La comparación entre ambos participantes mostró que la posibilidad de sostener un proceso de transformación está estrechamente relacionada con la existencia de factores protectores como el acompañamiento institucional continuo, la presencia de figuras significativas y espacios donde sea posible elaborar emocionalmente las experiencias vividas. En este sentido, nuestro estudio propone desplazar la mirada desde un enfoque centrado en la responsabilidad individual hacia una comprensión más estructural del fenómeno. Esto implica reconocer que la narcocultura y el consumo cumplen funciones de pertenencia, identidad y regulación emocional para muchos adolescentes que crecen en contextos de alta vulnerabilidad. Desde una perspectiva práctica, estos resultados sugieren que las intervenciones no deberían limitarse al acceso a tratamiento, sino que deben considerar la continuidad del acompañamiento, el fortalecimiento de las redes de apoyo y el trabajo con el contexto común, favoreciendo procesos de cambio que puedan sostenerse en el tiempo. Finalmente, reconocemos que este estudio constituye un modelo teórico emergente construido a partir de dos casos, por lo que sus resultados no buscan ser generalizables, sino ofrecer una comprensión profunda del fenómeno y abrir nuevas líneas de investigación, incorporando una mayor diversidad de participantes, estudios longitudinales y el análisis del rol de género y de las redes comunitarias en los procesos de cambio. Dentro de las reflexiones del proceso investigativo, como grupo, inicialmente nos dimos cuenta que describíamos los relatos de manera muy literal, bastante literal, y a medida que avanzó el curso aprendimos a realizar un análisis más interpretativo, reorganizando códigos y categorías hasta identificar una categoría central que no habíamos previsto, que es la fragilidad del cambio frente al arraigo estructural del entorno. Y este cambio permitió que la investigación pasara de describir experiencias a explicar efectivamente un fenómeno. Creemos que el principal cambio no fue solamente del trabajo, sino también de nuestra forma de investigar, ya que pasamos de buscar respuestas en la teoría a dejar que fueran los propios participantes quienes orientaran la construcción del conocimiento. Y ese cambio metodológico enriqueció significativamente la calidad de nuestra investigación y nos permitió comprender la complejidad del fenómeno desde una perspectiva mucho más crítica y reflexiva.